el capítulo 50. Hoy vamos a estar viendo los últimos dos textos que componen este capítulo. Y si alguien ha perdido algún mensaje, puede buscar ahí en la página de la iglesia. Ahí está toda la serie que hemos predicado. El primer mensaje estaba basado en el versículo 1 y el título de ese mensaje era ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Luego el segundo mensaje estaba basado en el versículo 3, donde comienza diciendo despreciado y desechado entre los hombres. Ese era nuestro segundo mensaje. El tercer mensaje estaba basado en el versículo 7, donde dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Se llamaba el silencio del cordero ese mensaje. El cuarto mensaje estaba basado en el versículo 10, donde comienza diciendo, con todo eso, a Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y ese mensaje se llamaba herido y quebrantado por Dios. Y hoy el último mensaje de esta serie está basado aquí en el versículo 11, que comienza diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y ese será el título del mensaje hoy, verá el fruto de su aflicción. Para repasar en nuestra memoria a todo lo que escribió Isaías aquí en este capítulo, fue 700 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Él estaba anticipando en este capítulo, desde el nacimiento, de lo que era su ministerio público. Él describía cuál iba a ser la actitud de la humanidad en contra de él. Iba a explicar la obra que él venía a hacer, y eso abarcaba toda su predicación, toda su vida santa, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección. Y hemos visto también el domingo que él verá linaje, que esa obra que él hizo en la cruz del Calvario le dejaría como herencia la iglesia que él compró con su sangre preciosa. Eso, como se dice en el campo, a vuelo de pájaro. Y aquí este versículo 11, hablando del sufrimiento de Cristo, dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Como hemos dicho en el versículo 11, en el comienzo está el título de nuestro mensaje, verá el fruto de la aflicción. Esa frase, hermanos, solamente, verá el fruto de su aflicción, abarca un poco más de 2000 años de historia. Solamente esa frase. Porque está hablando, hermano, de la muerte de él en la cruz. Pero también eso implica su aparición en el pesebre de Belén. Pasa por la vida santa su ministerio público, iniciado a los 30 años, y pasa esa frase por los tormentos de la cruz. Verá el fruto de su aflicción, abarca también su sepultura y su resurrección, y verá el fruto de su aflicción. Implica el regreso de él por su iglesia, porque ahí él verá el fruto de su aflicción. Cuando él se encuentre con la iglesia que él compró con su sangre. Pero verá el fruto de su aflicción también implica que él para su iglesia
Él va a crear cielo nuevo y tierra nueva, verá el fruto de su aflicción. Implica también compartir una eternidad con Él. Mire cuánta amplitud hay en esa sola frase, todo lo que he mencionado. Esa frase, hermanos, del Señor Jesucristo es el título de nuestro mensaje. Yo creo que hoy voy a predicar unos minutos, no mucho, y creo que voy a predicar al estilo de Tarzán, porque voy a ir saltando de rama en rama, así que van a tener que acompañarme, hermanos. Y lo primero que voy a hacer, sin que pierda de vista este capítulo, es llevarle a Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro, el capítulo 2, y versículos 9 y 10. Verá el fruto de su aflicción. Aquí está explicado en 4 frases. Dice aquí la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Decía Isaías, hermanos, verá el fruto de su aflicción. Está hablando de un pueblo espiritual que se llama iglesia. Está hablando de un pueblo que comienza su vida espiritual en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del verso 1 hasta el 41. En esa fiesta de Pentecostés, donde Pedro y los 11 se pararon y se pusieron de pie y anunciaron el Evangelio, y 3,000 personas fueron convertidas al Señor, sus corazones fueron compungidos, traspasados por aquella predicación. Y esa gente tomó convicción de pecado y le preguntó a los apóstoles qué es lo que ellos tenían que hacer. Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno para recibir el perdón de pecados, ser bautizados por el Espíritu Santo. Y 3,000 se convirtieron y se agregaron a la iglesia. Verá el fruto de su aflicción, ahí comienza. Y desde esa fiesta en Pentecostés, cada día, en cada rincón del mundo, nuevas almas se van sumando a ese fruto. Es un fruto creciente, es un fruto que se multiplica la iglesia del Señor. Cuando dice la Biblia que Él verá el fruto de su aflicción, eso está hablando de la demostración del amor de Dios al mundo por medio de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo en estas palabras: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El fruto de su aflicción, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, si usted ya conoce la mayoría de ese pasaje. Esa obra de Cristo en la cruz, hermano, es la gran oportunidad para el hombre de escapar del camino ancho de la perdición y del destino final, que es la perdición eterna. Esa obra de Cristo en la cruz, ese evento, hermano, exhibe al Cristo sufriente y exhibe a un Cristo con sus brazos abiertos y con sus manos extendidas, invitando a las ovejas descarriadas de este mundo a que vengan al arrepentimiento de sus pecados para ser salvos por Cristo Jesús. Ese es el motivo del sufrimiento, es el motivo de la aflicción, del tormento en la cruz. Y esa entrega del Señor en la cruz iba a tener un gran fruto. Verá el fruto de su aflicción. Este pasaje de Pedro al cual les traje ofrece 4 títulos que son resultados del fruto de la aflicción del Señor. En primer lugar, si observa el versículo 9, comienza diciendo: mas vosotros sois linaje escogido. Ese es el primer resultado del fruto de su aflicción. Dice: ustedes son linajes escogidos. Explico el contexto. Dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, que él escribió esa carta a los hermanos que estaban
dice la Biblia, en la dispersión y eran expatriados. Dos términos usa Pedro, capítulo 1, verso 1, dice los que están en la dispersión y expatriados. Está hablando de gente judía que por haber creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, fueron obligados a traspasar las fronteras, a ir a vivir a otros países, se volvieron personas perseguidas por su fe. Los enemigos pasaban y arrasaban sus casas, sus plantaciones. Muchos de ellos tuvieron que ir a vivir a los montes, a las cuevas, a las orillas de los arroyos y de los ríos, y muchos tuvieron que pasar los límites del país e instalarse en otros lugares. Y a esa gente Pedro le está escribiendo esta carta. Él les llama a aquellos que son expatriados. Él les llama a aquellos hermanos que están en la dispersión y les da una voz de aliento a ellos y a nosotros. Dice, en el medio de los sufrimientos, en la soledad, en la persecución, recuerden que ustedes son linaje escogido, les dice. ¿Qué es lo que significa eso? Un linaje es algo que heredamos por sangre. De nuestros abuelos, nuestros padres venimos, es un linaje que heredamos de sangre y en este caso por sangre. Porque somos nosotros parte de un linaje nuevo que se llama iglesia y llegamos a ser parte de ese linaje por el poder y por la obra de la sangre preciosa de Cristo. Ese derramamiento de sangre fue lo que fue el fruto de su aflicción. Cuando derramó en la cruz hasta la última gota de sangre. Y Pedro nos recuerda en esta frase, somos linajes escogidos, somos ahora herederos directos, somos nosotros, hermanos, herederos de sangre y somos herederos de una gloria eterna porque somos linaje escogido de Cristo. Ese es un gran privilegio y esto está dentro de lo que Isaías dijo, verá el fruto de su aflicción. ¿Cuál es el fruto? El linaje escogido que consiguió. Pero él usa una segunda frase aquí. Dice Pedro, linaje escogido, y ahora dice real sacerdocio. Todo esto necesitaríamos ir a estudiar al libro de Éxodo para ver cómo era el sacerdote elegido, la misión, el ministerio del sacerdote. Pero en síntesis, hermanos, el sacerdocio, lo que nosotros creemos como un gran privilegio, y los bautistas hemos predicado a través de toda la historia, se llama la doctrina del sacerdocio universal. ¿Qué es lo que implica eso? Que nosotros no necesitamos de un intermediario humano porque ahora tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo, por medio de su sangre. La Biblia enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él vive en nosotros, ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. En un ejemplo más conocido para nosotros, si tuviéramos que resolver nuestro problema de pecado, no tenemos que ir a contarle a un sacerdote, a un líder religioso, podemos entrar directo a la presencia de Dios por medio de Cristo y encontrar solución delante del trono de la gracia a nuestro problema. Real sacerdocio. Si usted quiere me acompaña, como le dije voy a hacer estilo Tarzán, saltaré de rama en rama, iré a Apocalipsis y después volveré a Pedro, Apocalipsis capítulo 5, para que usted pueda comprender, esto es una escena del futuro, es algo que sucederá en algún poco de tiempo más adelante. Apocalipsis el capítulo 5, dice la palabra de Dios, verso 9, Apocalipsis 5:9, repito, es una escena futura esta, pero dice la palabra, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Se acuerdan? El domingo les enseñé que fue degollado como cordero, fue llevado al matadero. Cristo fue puesto como el cordero de Dios en el altar de la cruz. Y ahora en el futuro, aquí está la expresión, dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y ahora ponga atención.
Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, ¿y qué más dice? Y sacerdote. Ahora, ¿por qué usa la palabra sacerdote también? Porque el ministerio del sacerdote está junto a Dios. El ministerio del sacerdote tiene que ver también con la adoración. El ministerio del sacerdote está vinculado con la santidad, porque es alguien que ejerce el ministerio al lado de Dios, cerca de Dios. Y eso implica que necesitamos tener una vida limpia, y eso es un desafío para nosotros. Dice la palabra, somos real sacerdocio, y ahora en el futuro esta multitud está expresando un cántico nuevo y dice, gracias porque nos has hecho por tu sangre para Dios, reyes y sacerdotes. Ahí está marcado nuestro futuro. Pero todo comenzó el día que Cristo nos salvó. Pasamos a ser, cuando Él vea el fruto de su aflicción, verá en nosotros un linaje escogido y verá en nosotros un real sacerdocio. La tercera frase que usa Pedro ahí, si se le escapó Pedro, regrese a Pedro por favor, primera de Pedro 2:9, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio. La tercera palabra es nación santa. Y eso tiene que ver con la palabra iglesia. La palabra iglesia tiene que ver con asamblea. Cuando hablamos de asamblea, en el Antiguo Testamento nos enteramos, recién en Hechos capítulo 7, cuando Esteban dio aquel tremendo sermón y habló acerca de Moisés, y él dijo, él era el que lideraba la asamblea en el desierto. Una asamblea es la palabra iglesia también, y esta palabra significa llamados afuera. La palabra eclesía significa eso, llamados afuera. Dios nos llamó a nosotros del mundo, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Somos la iglesia, fuimos los llamados afuera. ¿Por qué la Biblia usó esa frase relacionada al pueblo de Israel también? Porque ellos fueron sacados de las tinieblas de Egipto y fueron llevados al desierto y luego a la tierra que fluye leche y miel. Fueron sacados afuera ellos. Nosotros también, Dios va a usar esa misma figura y nos sacará de este mundo. Ya somos parte de su iglesia. Somos, dice la Biblia, una nación santa, un pueblo apartado para el Señor. Porque la palabra santa, la raíz de ese término significa apartado, separado para Dios. Y la iglesia de Cristo, por medio de su sangre, fuimos separados para Dios. Somos su propiedad. La cuarta frase que usa Pedro. Primero dijo, linaje escogido. Segundo dijo, real sacerdocio. Tercer lugar, nación santa. La cuarta frase es pueblo adquirido por Dios. Pues eso somos, hermanos, un pueblo adquirido por Dios. Isaías dijo, verá el fruto de su aflicción. Cuando les lea este pasaje, rápidamente lo van a identificar ustedes. Solo denme atención un momento. Dice Pablo a los Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Recuerden esa frase, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, pueblo adquirido por Dios. Termino de leer 1 Corintios 6, versos 19 y 20. Y dice aquí que ya no somos nuestros. Dice aquí que hemos sido nosotros comprados por precio. El precio fue el sufrimiento de Cristo, la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Él verá el fruto de su aflicción. Nosotros somos ese fruto. Ese sacrificio fue hecho por nosotros, dice pueblo adquirido. Él tuvo que meterse en el mercado del pecado y comprarnos a nosotros, redimirnos a nosotros, y el precio fue su sangre preciosa. Todavía no puedo salir de la primera frase de Isaías. Verá el fruto de su aflicción. Y ahora aquí, hermano, esto es lo que tengo mucho interés que podamos comprender también. Note cómo dice Pedro después de decir que somos, hermanos, un pueblo adquirido por Dios. Y luego continúa diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora cierra Pedro el mensaje de este versículo
Y dice, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, pero con un objetivo único, que anunciemos las obras de aquel que nos sacó de las tinieblas su luz admirable. En otras palabras, toda esa obra fue hecha para que nosotros demos testimonio, para que prediquemos acerca de su obra en la cruz. En otras palabras, para que seamos predicadores del Evangelio. Es lo que los apóstoles dijeron, no podemos nosotros callar. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, dijeron ellos. Si nosotros conocemos a Cristo, no podemos callar. Tenemos que anunciar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Hemos cantado recién una de ellas, la virtud de su sangre preciosa. Hay poder en la sangre de Jesús, hay salvación en la sangre de Jesús, hay una herencia eterna para aquel que sus pecados son limpiados en la sangre de Jesús. Esa muerte en la cruz, hermano, parecía aquello que era un acto de maldición, pero se transformó en la gran bendición porque trajo una salvación que puede alcanzar a todo el mundo. La Biblia enseñaba que era maldito el hombre que moría en el madero, pero Dios transformó esa obra, hermano, en una bendición para la humanidad. Y el que cree en Cristo, ese será salvo y heredero de la vida eterna. Hermano, eso tenemos que anunciarlo. Tenemos que anunciar las bendiciones de Dios. Tenemos que anunciar la santidad de Dios. Tenemos que anunciar, hermano, acerca de la gracia de Dios. Hay tantas virtudes de nuestro Salvador que necesitamos anunciar. Nos salvó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Esto es el primer paso que estamos dando aquí para tratar de entender esa frase de Isaías: y verá el fruto de su aflicción. Ahora, con todo lo que dije aquí, usando estos textos de Pedro, yo quiero que usted sea bien consciente de que ahora tenemos una identidad definida. ¿Y cuál es la identidad? Lo que estamos diciendo: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Tenemos, hermano, una identidad bien definida. Nuestra identidad, hermano, no está basada en emociones. Nuestra identidad no está basada en sentimientos. Nuestra identidad como cristiano está basada en la obra de Cristo en la cruz, en la cual hemos creído nosotros. Tenemos una identidad bien definida. Sabemos bien quién es nuestro Salvador. Sabemos perfectamente quién es nuestro Padre Celestial. Y pronto estaremos con Él cuando sea la hora en que Él va a ver el fruto de su aflicción. La iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Volvemos a Isaías, hermanos, por un momento. Volvemos al capítulo 53 de Isaías. Y volvemos a instalarnos en el versículo 11, del cual ya hemos explicado algo acerca de la frase que nos trae el título de nuestro mensaje: verá el fruto de su aflicción. Ahora mire cómo sigue el texto. Dice: y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. En la historia, esta frase, mi siervo justificará a muchos, piensan que está hablando acerca de el Señor que conoce al pecador y su condición. Pero si nosotros ponemos bien la lupa, creo que llegaremos a la conclusión que está hablando que aquellos muchos que serán justificados es por conocerle a Él. No es tanto por el conocimiento que Él tiene acerca de nosotros como pecadores, sino que el texto está enfocado, hermanos, a que nosotros vamos a creer en Él como Salvador, y el conocerle a Él como nuestro Salvador es lo que a nosotros nos va a justificar. Usa ahí el texto la palabra muchos. Mi énfasis va en esa dirección. Y alguien podría preguntarme, ¿por qué se va por ese lado? Porque cuando los ángeles anunciaron el nacimiento del Señor Jesucristo, dice el Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 11, dice que el nombre de ese niño sería Salvador, pues Él iba a salvar a su pueblo de su pecado. Decía Lucas 2:11, dice que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor.
Es lo que los ángeles anunciaron. Lo que se estaba viendo en ese pesebre era el nacimiento del niño, era el nacimiento del Dios hecho hombre, era el nacimiento del Salvador. ¿Qué os ha nacido hoy en la ciudad de David? Un Salvador que es Cristo. Y esto es lo que entendemos de esta frase. Dice la palabra de Dios: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Conozca a Cristo y conocerá al Salvador. ¿Qué os ha nacido hoy? Un Salvador. Conozca a Cristo y conocerá al Salvador. Pero ese texto a mí me lleva a una pregunta que se fue repitiendo en la historia. Una pregunta que en nuestra Biblia tiene su origen en Mateo. En aquel momento muchos ponen la mirada cuando Pilato lavó sus manos. Pero antes de hacer eso, dice Mateo 27, 22, que él presentó a Barrabás y presentó a Cristo. Y él dijo a la multitud esta pregunta: ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Esa pregunta, ¿qué haré con Jesús?, es la pregunta que va pasando de generación en generación. De tiempo en tiempo va pasando y cada persona tiene que resolver delante de Dios qué va a hacer con Jesús. La pregunta que Pilato planteó, cada alma tiene que resolver, porque de eso depende su futuro eterno. Si él cree en Jesús como el Salvador, entonces, como dice aquí este texto de Isaías, él justificará a muchos. Será justificado. La Biblia enseña en Romanos 5 y verso 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Mi siervo justificará a muchos. Conocerle a Jesús justificará a muchos. Hermanos, esa pregunta de Pilato necesita ser respondida por cada alma. ¿Qué haré de Jesús? Porque algunos ya lo hemos leído en Isaías, en el verso 3, cuando decían: despreciado y desechado entre los hombres. Todavía son muchos, la gran mayoría, la que lo desprecian, lo rechazan, la que no tienen lugar para él en su vida. Dice: no quiero que Cristo se meta en mi vida, no quiero que él entre en mi corazón, no quiero que él sea el gobernador de mi vida. Y optan por despreciarlo. Pilato pregunta: ¿qué haré de Jesús? Alguien estará escuchando este mensaje y todavía no le conoce, y tendrá que darle una respuesta a esa pregunta: ¿qué va a hacer de Jesús? ¿Qué haré de Jesús? ¿Será él mi Salvador o seguirá siendo un despreciado y desechado por mí? Hermanos, observe algo más de este versículo 11. Dice la palabra, la última frase, dice: justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y llevará las iniquidades. La palabra iniquidad es sinónimo de la palabra pecado, es decir, es el mismo significado. Quiere decir que este siervo justo que iba a morir en la cruz, el que iba a poner su alma en aflicción allí en la cruz, dice: él llevará las iniquidades. Él está dispuesto, porque él fue a esa cruz a ofrecerse como el sustituto, como el reemplazante del pecador. Ya en el Antiguo Testamento, Ezequiel decía aquella frase: el alma que pecare, esa morirá. Y como todos nosotros hemos pecado, todos nosotros éramos merecedores de la muerte, pero él fue a la cruz como nuestro sustituto. Fue allí para llevar nuestras iniquidades. Y Jesús dice: si ustedes no creen en mí, en vuestros pecados morirán. ¿Y ahora qué haremos frente a la cruz? ¿Le reconoceremos como nuestro Salvador y dejaremos que él lleve nuestras iniquidades? ¿O de manera terca, rebelde, va a vivir su propia vida y en sus pecados morirá? Ese pecado es la separación de Dios, porque la paga del pecado es muerte. El salario del pecado es muerte. Una separación eterna de Dios. Ahora quiero que note versículo 12, ahí entramos rápidamente. Versículo 12, dice la Biblia: por tanto, yo le daré parte con los grandes. Estaba pensando en esa frase. Dice Dios: yo le daré parte con los grandes. ¿Por qué Jesús es presentado de algún modo aquí como un héroe poderoso? Dice: él tendrá parte con los grandes. Me preguntaba en el día de ayer y también en esta mañana: ¿por qué el ejército del cielo
los ángeles y los querubines y los serafines y los arcángeles, ¿por qué todos le rinden homenaje? ¿Por qué le reconocen y le alaban? ¿Por qué ellos le adoran a Jesús? ¿Por qué su lugar que está ocupando hoy es en el trono a la diestra de Dios? Él está allí como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Dice, con los grandes, toda la creación celestial, todos le reconocen como algo grande. Pablo le había escrito a los filipenses. Yo sé que muchos de ustedes le conocen ahí de memoria, pero voy a dar ahí un salto y luego regresaré por última vez a Isaías. Voy a ir un momento a Filipenses, el capítulo 2. Muchos de ustedes conocen ese texto de memoria, pero yo quiero citarlo de manera textual. Filipenses 2 y versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios. Comienza hablando desde el tiempo de su aflicción, de su muerte en la cruz. Así lo dice Pablo, verso 8, estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ahí, como dice, lo puso con los grandes, le dio parte con los grandes. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow. Qué bien que lo explica Pablo ahí, ¿no? No tengo que hacer muchos comentarios porque es tan contundente lo que Pablo dice. Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio parte con los grandes, lo puso sobre todos y lo distinguió con un nombre que es sobre todo nombre. Y la gente, al solo oír el nombre de Jesús, se doblarán las rodillas delante de él. Nosotros ya lo hacemos, deberíamos hacerlo más seguido, con más continuidad, pero ya lo hacemos. Pero también aquellos que han muerto sin Cristo, un día también le reconocerán, Él es Señor. No podrá ser el Salvador de ellos, de los que estén perdidos, pero cuando le vean en aquel trono blanco y en ese juicio, ellos entenderán, Él es el Señor, Él es el Señor. Qué bueno que nosotros ya le hemos reconocido en vida, ¿no? Y ya le hemos reconocido en esta etapa de que Él es nuestro Salvador y que Él es nuestro Señor. Vuelvo a Isaías y ahora sí ya termino ahí. 2 frases nada más. Habría mucho más para decir, pero hay 2 que quiero que observe ahí. Dice Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Esa palabra despojo es botín, ¿no? Cuando alguien conquista. Y luego dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fui tentado a predicar un mensaje con ese título, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y quizás haya lugar para ese mensaje. Porque eso es lo que él hizo, derramó su vida hasta la muerte. Aquella lanza del soldado romano que abrió su costado y Juan dice, yo lo vi, salió agua y sangre hasta la última gota, es el testimonio. Derramó su sangre hasta la muerte. Pero en Levítico 17:11, allí se daba una enseñanza de que en la sangre está la vida. Y él, cuando murió como el Cordero de Dios, en la sangre de él estaba la vida. Y esa vida de su sangre es la que nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y esa sangre nos dio vida. En la sangre estaba la vida, en la sangre estaba la salvación eterna para nosotros. Es lo mismo que el apóstol Pedro dice en otras palabras, cuando dice en primera carta 3, verso 18, que era necesario que el justo, Cristo, muriera por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos derramó su vida hasta la muerte, hasta el último aliento. El escritor del Salmo 22 hablaba allí que veía que él fue derramado como aguas. Dice, mi corazón se derritió como cera dentro de mí, hablando de que la entrega fue total por nosotros. No se reservó nada, hasta la última gota, él murió allí, hermanos, en esa cruz, hasta la muerte, dice la Biblia.
Y ahora él tiene una recompensa que habló Pablo, pero esa recompensa tenía su raíz en el Antiguo Testamento. Todo el Salmo 2, que comienza hablando de eventos futuros, dice por qué se amotinan los pueblos y la gente piensa cosas vanas y la gente hace alianza en contra de Cristo, explica todo eso. Y llega en ese Salmo 2 y versículo 8, hablándole a Cristo, después que la gente presenta su oposición y toda él, le dice, y yo te daré por herencia a las naciones. Eso no es una promesa para la iglesia pentecostal, que hacen pasar a la gente y les dicen, Dios dijo que te va a dar como... No, esa promesa se la hizo a Cristo, y solamente a Él. Le dijo, yo te daré por herencia las naciones. Y ahí será el gran gobernador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Y por qué Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque Él dio su vida hasta la muerte, dice la Biblia. Hermanos, verá el fruto de su aflicción. Y ahora mire cómo termina aquí Isaías. Yo sé que estoy salteando aquí algunas cosas, pero quiero terminarlo aquí. Dice la última frase, habiendo él llevado el pecado de muchos. Esto lo vuelve a repetir, vuelve a enfatizar Isaías. Es la tercera vez que habla de esto en este capítulo, que Jesús llevó el pecado de muchos. Y ahora dice, y orado por los transgresores. El domingo vimos cuando dice que él fue, en su muerte fue con los impíos, más con los ricos en su sepultura. Y estuvimos hablando que los ricos eran Nicodemo, José de Arimatea, que le dieron la tumba y prepararon su cuerpo, los ricos participaron, y los impíos, porque lo quisieron exponer, muriendo como un criminal en la cruz, junto a un ladrón, junto a un homicida, y ahí con los impíos. Es lo que ahora está diciendo Isaías aquí en el final. Dice, y orado por los transgresores. Pues fue allí en la cruz que él oró diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y allí le pusieron a esa cruz. Yo quiero que usted note un detalle de esa muerte en la cruz. En el final de su obra quisieron humillarlo. Pero hay muchos pasajes en la Biblia, como por ejemplo, Lucas 7 y el verso 34, la gente se burlaba y lo acusaban a él, que era un comilón y bebedor y que andaba con publicanos y pecadores. En otras palabras, estaba él andando con gente de mala vida, andaba con los borrachos y andaba ahí con aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y María Magdalena, que tuvo una vida llena de demonios y una vida pecaminosa, y mucha gente que estaba allí en una vida inmoral, en almas que vivían en tinieblas. Él andaba con los publicanos, que eran personas despreciadas porque eran judíos vendidos a los romanos que cobraban impuestos, y ya hemos estudiado acerca de eso. Y la gente durante su andar por la tierra se burlaba de él y le decía, él anda con los comilones, y anda con los publicanos, y anda con los bebedores, y anda con los pecadores. Y aún en su muerte también fue contado junto a los transgresores. Cuando nosotros estudiamos la palabra transgresión, la palabra anomos en el idioma griego habla de una persona que desafía la ley. Y él hizo su ministerio en medio de esa gente. Él llevó adelante su predicación en medio de esa gente, transgresores, gente que desafiaba la ley, gente que no respetaba la ley, era gente pecadora, y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En aquella frase maravillosa que dice Lucas capítulo 5 y verso 31, él dice que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, y dice Jesús, yo no he venido a buscar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Él sabía muy bien entre la gente que andaba, él sabía muy bien por quienes tenía que morir. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Era nuestra única posibilidad de salvación. Y él fue a la cruz y murió por nosotros como nuestro sustituto. Ahora, hermanos, al final de nuestro estudio de Isaías 53, han sido 5 prédicas con esta. La pregunta que debe hacerse alguien: a través de este estudio he llegado a la convicción de que soy una persona pecadora y que necesito a Jesús como mi Salvador.
a través de este estudio pude darme cuenta que Él vino a este mundo para morir en esa cruz, para que Él pueda ser mi Salvador y yo pueda ser un heredero de la vida eterna. O como todo lo que Pedro abarcó en esas 4 frases, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, somos parte del pueblo adquirido por Dios. Si alguien no ha creído en Jesús, tiene que dar ese paso para disfrutar de ese privilegio de ser parte del linaje escogido, del real sacerdocio, de la nación santa, de ser parte de un pueblo adquirido por Dios. Pero para nosotros, hermanos, los que ya somos de Cristo, hubo otro texto que a mí me tocó mucho al repasarlo, y fue ese que dice: y como si escondimos de Él el rostro y lo menospreciamos y no lo estimamos. Y hay 2 grupos de personas que hacen eso: los pecadores que se resisten a Dios y persisten en su pecado, esconden de Él el rostro, no quiero saber nada con Él, no quiero conocerlo, no quiero saber de su obra, no quiero escuchar acerca de su amor, no quiero escuchar nada de su salvación, de su evangelio. Esconden de Él el rostro porque eligen vivir en el pecado. Juan lo había dicho que la gente, hermano, quería seguir viviendo en el pecado, en la oscuridad, porque sus obras eran malas. Pero quizás nosotros que ya hemos creído en Él y empezamos a revisar nuestro estilo de vida, y nosotros también escondemos de Él el rostro a veces. Ya somos salvos, ya somos de su familia, ya somos herederos, pero nos comportamos y andamos por la vida como si no le conocemos. A nadie le hablamos, a nadie le comentamos, a nadie le damos testimonio acerca de nuestro Salvador. Y cuando esas cosas suceden en nuestra vida es porque estamos escondiendo de Él el rostro. No quiero que en el trabajo sepan que soy un cristiano. No quiero que en mi familia sepan que voy a la iglesia los domingos. No quiero que mis amigos sepan que yo leo la Biblia, la palabra de Dios. Hay muchas formas de esconder de Él el rostro. Y nos vamos perdiendo en el mundo. Nos vamos camuflando y tomamos la forma del mundo. Y nadie nos identifica como cristianos. Y cuando eso no sucede es porque estamos escondiendo de Él el rostro. Esa frase, a través del estudio, fue una de las que me tocó y de las que me desafió, y es una de las trampas que tenemos que evitar, porque el diablo quiere que escondamos de Él el rostro. El diablo a veces viene de manera amable y nos habla en el oído y dice: ¿para qué te vas a complicar? ¿Para qué te vas a buscar enemigos? ¿Para qué le vas a decir a la gente que todos somos pecadores? Déjalo, ya lo descubrirán, ya lo sabrán. ¿Para qué le decís a la gente que hay un camino ancho de perdición y que ellos andan por él? ¿Por qué le decís a la gente que solo Jesucristo es el camino? No busques problemas, quédate tranquilo. Y son muchos cristianos los que obran así. Nadie los identifica como hijos de Dios. Y la razón es porque están escondiendo de Él el rostro. Que esta palabra, hermano, que hemos estado estudiando, nos vuelva a ayudar a recuperar la dimensión de nuestro Cristo, la dimensión de su obra en la cruz del Calvario por nosotros, y todo lo que Él consiguió, y pronto lo verá el fruto de su aflicción, verá el fruto de su aflicción. Y esa frase tiene un alto contenido de esperanza, porque cuando Él vea a su iglesia el fruto de su aflicción, nosotros estaremos en su presencia, estaremos delante de Él. Cuando la Biblia habla de la venida del Señor, por ejemplo, si usamos a 1 Tesalonicenses 4, cuando dice la palabra que el Señor vendrá con voz de mando de arcángel y con trompeta de Dios, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Y cuando nosotros, hermanos, estamos estudiando esa expresión, arrebatados, y estaremos con Él en las nubes, eso se llama la parousia. La parousia era una palabra que en la antigüedad se utilizaba para anunciar la llegada de un conquistador o de un rey. Un conquistador en el campo de batalla venía a su pueblo montado en un caballo blanco y la gente salían todos a recibirle y se paraban delante de él, frente a él. Y se usaba la palabra parousia. La Biblia usa ese término porque nosotros vamos a estar frente al conquistador de nuestra salvación, el conquistador de nuestras almas, y nosotros también estaremos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y estaremos por siempre con Él.
la palabra parousia. Tenemos que prepararnos porque ese encuentro es cercano. El mundo que estamos viviendo hoy está dando grandes señales de que Cristo viene y viene pronto. Y nosotros, Él muy pronto verá el fruto de su aflicción. Pero nosotros tenemos que estar, hermano, presentándonos delante de nuestro Salvador con la mejor manera, con la mejor vida de servicio. Necesitamos demostrar delante de Él que hemos sido cristianos activos y que hemos tenido una gran vida de servicio para la gloria de su nombre. Muy pronto Él verá el fruto de su aflicción. Muy pronto nosotros veremos a Cristo nuestro Salvador. Vamos a orar al Señor. Oremos al Señor y darle gracias también por todo lo que hemos aprendido en estas últimas reuniones sobre Isaías 53. Algunas cosas aprendimos, otras se han refrescado en nuestra memoria. Le hemos vuelto a dar ahí un acto de presencia en nuestra memoria. Una obra completa en la cruz. Una obra de salvación eterna, la que consiguió Cristo Jesús para nosotros. Oramos, Padre, para que tú bendigas tu palabra, para que tú obres en nosotros, Señor, para que podamos ser también más dedicados y más consagrados a esta causa del Evangelio. Y oramos, Dios, para que nos des más pasión y nos des más compasión por aquellos que aún están perdidos en el pecado, rumbo a las llamas eternas, que podamos acercarnos a ellos y hablar de esta obra perfecta, completa de salvación eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a fortalecernos y que nuestra fe sea revitalizada por tu palabra, Señor. Que volvamos a ser animados en nuestra alma a tomar la cruz y a seguirte. Y queremos darte las gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo y por esa obra grandiosa y preciosa hecha a nuestro favor. Reconocemos que somos indignos, que somos pecadores, pero también reconocemos que tenemos un corazón con gratitud, porque Cristo nos amó y dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz. Bendice tu palabra, Dios, y anímanos a nosotros a ser más firmes y a tener un ministerio más potente para la gloria y para la honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Amén. Hermanos, que Dios bendiga su palabra. Hermano Josué va a venir ahora para dirigirnos en la alabanza.